Hola a todos, hoy vamos a ver la definición de función par, impar y ninguna. Entonces, una función es par cuando su f de x es igual a su f de menos x. Geométricamente esto quiere decir que la función es simétrica al eje y. Por ejemplo, cuando tenemos una parábola. Entonces tenemos una parábola y lo que va hacia la izquierda es igual a lo que va hacia la derecha. Otro ejemplo de función par, la función coseno. Lo que va hacia la izquierda es igual a lo que va hacia la derecha. ¿Sí? Es una función simétrica. Veamos la definición utilizando algunos ejemplos. X al cuadrado es nuestra parábola básica. Si tomamos f de 5 debe ser igual a f de menos 5. Estamos obligados a eso porque es lo que nos dice la fórmula. F de 5, si reemplazo con 5 acá, nos quedaría 25. Y si reemplazo con menos 5 ahí también, menos 5 por menos 5 daría 25. Menos por menos da más y 5 por 5, 25. Nos da exactamente el mismo resultado sin importar si el número es positivo o negativo. Eso hace que la función sea par. Ahora, una función impar se puede definir de la siguiente forma. Una función en donde f de x es igual a menos f de menos x. Por ejemplo, la función seno. Geométricamente, ¿qué quiere decir esto? Es una función simétrica al origen. Lo que va hacia arriba a la derecha debe estar hacia abajo a la izquierda. Lo que está hacia arriba a la izquierda debe estar hacia abajo a la derecha. Entonces ya no es izquierda y derecha como en el caso de par, sino con las diagonales. Lo que está en el primer cuadrante debe estar en el tercero. Lo que está aquí estará acá también. Y lo que está en el cuarto cuadrante, en esta parte, debe estar también en el segundo cuadrante. Entonces, si vemos esta curva, se reproduce aquí, es una función impar. ¿Sí? Entonces ya no es simétrica con izquierda y derecha, sino a través de las diagonales. Lo que está en una diagonal, en una esquina de la diagonal, debe estar en la otra también. Otro ejemplo geométrico de una función impar, la función cúbica. Entonces, aquí no hay nada, aquí tampoco hay nada. Acá tengo una curva que crece y se va paralela al y, aproximadamente paralela al y. Acá tengo lo mismo, una curva que decrece y se va paralela aproximadamente al y. Listo, entonces sería una función impar. Comprobémoslo, hagamos un ejemplo con la definición de la función. Entonces, la cúbica. F de 3 debe ser igual a menos f de menos 3. Cuando tengo 3 y lo reemplazo en mi función, 3 al cubo será 27. Menos f de menos 3, entonces menos 3 al cubo. Entonces 3 por 3 por 3 dará 27. Menos por menos, ¿cierto? 3 veces. Una cantidad impar de veces el menos hace que el menos siga apareciendo. Menos por menos da más, y entonces estos dos lados de la igualdad son equivalentes, son exactamente lo mismo, demostrando que cumple con la definición. Es una función impar. Pero el par o el impar son funciones muy escasas. La mayoría de las funciones no cumplen con esas condiciones. Entonces veamos ahora ejemplos de funciones que no cumplen. Cuando una función no es par y tampoco impar, su nombre podría darse así. En algunos textos lo nombran así: función que no es par ni impar, o función ninguna, no cumple con ninguna propiedad. Entonces, son las funciones que no son simétricas ni al eje y ni al punto origen. Una parábola que está corrida. Entonces, lo que está a la izquierda no es exactamente lo que está a la derecha.
lo que está en el segundo cuadrante no coincide con lo que está en el cuarto cuadrante. Aquí no hay nada, mientras que aquí está la mayor parte de la gráfica. Entonces, es una función, existe, pero no cumple con las condiciones de par y tampoco cumple con las condiciones de impar. De hecho, la mayoría de las funciones serían ninguna. Es muy raro que una función sea completamente simétrica o al eje Y o al punto origen. Entonces, tenemos una curva, algún tipo de exponencial, tampoco será par y tampoco será impar. Veamos un ejemplo. X al cuadrado más 3. Entonces esta será nuestra función. X al cuadrado más 3x más 2. Vamos a probar si es par. Reemplazamos con el número 1. F de 1 debería ser igual a f de menos 1 si esta expresión es una función par. Reemplacemos con 1. 1 al cuadrado dará 1. 3 por 1 dará 3 y acá tenemos un 2. 1 más 3, 4 más 2, 6. Pero si reemplazo con el menos 1, menos 1 al cuadrado dará 1. 3 por menos 1 dará menos 3 y acá tengo el 2. 1 menos 3 daría menos 2, más 2 daría 0. 6 no es igual a 0, entonces no coincide con una función par. Pero puede que sea impar. Entonces, f de x debe ser igual a menos f de menos x. Con este mismo ejemplo, si acá le ponemos el menos, que es lo que nos hace falta para esta fórmula, pues 6 no es igual a menos 0. Pero reemplacemos con otro número. F de 2 debe ser igual a menos f de menos 2 en caso de que fuera impar. Con el 2, 2 al cuadrado es 4, 3 por 2 es 6, y acá hay un 2. 4 más 6, 10, más 2, 12. Con el menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, 3 por menos 2 es menos 6, y acá hay un 2. 4 menos 6 daría menos 2, más un 2 que hay acá sería 0. Con el menos que está afuera, 2 es igual a menos 0, no, tampoco. Entonces, esta función no cumple con la particularidad de par, ¿cierto? Tampoco cumple con las condiciones de impar. Es una función ninguna. Es una función que no es simétrica, aunque existe y la podemos dibujar en el plano cartesiano, no es simétrica. Entonces, veamos algunos ejemplos. Como ya habíamos dicho, la mayoría de las funciones son ninguna, pero las funciones par o impar son muy escasas y daremos algunos ejemplos puntuales. Entonces, la función valor absoluto, si tenemos nuestro plano cartesiano, el valor absoluto es como una B, ¿cierto? Como una letra V. Entonces notamos que es simétrica al eje Y. Esta sería par. La recta, ¿cierto? Nuestra recta básica y igual a x, o y igual a 2x, o y igual a cualquier número, pero que solo esté el número multiplicado por la x. Esta de acá era valor absoluto. Valor absoluto, pero que no tenga ninguna suma, ¿cierto? Solo valor absoluto de x, o valor absoluto de 2x, o valor absoluto de 3x, o cualquier número multiplicado por la x, pero sin sumas, será una función par. Acá la recta, entonces x, 12x, 3x, cualquier número multiplicado con la x, pero sin sumas, nos dará la recta y será una función impar. Listo, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de par o impar. Tenemos también 1 sobre x. 1 sobre x es una función de esta forma. Una función que tiene asíntotas y será una función impar. Pero si tenemos 1 sobre x al cuadrado, el resultado será el siguiente. Una función con asíntotas
pero cuyos valores estarán siempre por arriba del eje X. Entonces en este caso será una función par. Entonces acá hemos visto algunos ejemplos. Con esto espero haber sido claro en la definición de par, impar o ninguna. La mayoría de las funciones son ninguna. Y los espero en próximos videos. Muchísimas gracias.